Este espacio llega a ustedes con el auspicio de Seco Technical Remodeling en Miami, Florida y Marbrit Estética en Coral Gable. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, el Guillero ya llegó. Ya llegó, el Guillero ya llegó. Las mejores entrevistas aquí te las traigo. ¿Qué tal, amigos? Saludo cordial. Bienvenidos a Quillera Radio y su programa Las Naki del Quillero. Mi nombre es Rubén de la Acuña y estaré en esta noche dirigiendo y conduciendo esta entrevista con unos grandes amigos que los quiero mucho, unas personas maravillosas como es Vaya Algarín, el hombre del swing, y también un artista 100% barranquillero, una persona con amplio recorrido, pianista, arreglista y una leyenda viviente y uno de los padres de la salsa barranquillera y de Colombia. Sin más preámbulo, siéntense, pónganse cómodos e iniciamos la entrevista en la noche de hoy. Bienvenido Gregory Mendoza a Quillera Radio y su programa Las Naki del Quillero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Rubén, a Mike, y muy complacido por la invitación y bueno, esas palabras inmerecidas, de verdad, gracias por esos elogios y esos halagos. Y no, aquí estamos dispuestos a compartir un rato bien chévere con la gente que está hasta ahora pendiente, ¿no? En la Naki del Quillero, sí señor. Pasamos rápidamente a la ciudad de Barranquilla, donde está Maya Algarín. ¿Cómo estás, May? ¿Cómo te sientes? Hola Rubén, saludos para ti, para todos los televidentes de la Naki del Quillero en esta noche especial, con un invitado magnífico, uno de los padres de la salsa barranquillera, como usted lo decía anteriormente. Y bueno, pónganse cómodos, que venimos con anécdotas, historias y muchas cosas más aquí en la Naki del Quillero. Mi querido Gregory, ¿en qué barrio naciste de Barranquilla? ¿Cómo fueron tus inicios musicales? ¿En qué momento sentiste tú que te miraste al espejo y dijiste, yo soy publicista, estoy ejerciendo esta profesión, pero lo mío es la salsa? Bueno, a ver, yo nací en el barrio Porvenir, la calle 79, como la Herrera, a 3 cuadras del Romelio Martínez. Viví mi niñez, mi juventud, toda la gran época en que aprendí tantas cosas y donde aprendí a escuchar salsa en un viejo radio que tenía mi abuelo, que lo ponía ahí. Yo llegaba y cambiaba las emisoras, comencé a oír a Richie Ray. En ese momento yo no sabía de qué se trataba, yo con 8 años, 9 años, no sé. Cuando yo estoy en el bachillerato, yo empiezo a sentir una atracción especial por la música. Una cosa un poquito extraña, porque fíjate que yo dibujaba muy bien, tenía grandes aptitudes para el dibujo. Aparte de eso, escribía bastante bien, yo creo que todavía un poco. Entonces escogí de pronto no las dos cosas que yo podía hacer naturalmente, espontáneamente, como la música, como la pintura o el dibujo o la ilustración. Escogí la música, que era lo más difícil porque hay que aprender, y la escogí tarde porque la escogí cuando salí del bachillerato. Y fue una decisión un poquito complicada para mi familia, tal vez hubo una oposición a esa decisión, pero era lo que yo quería, yo sentía que eso era lo que yo quería hacer. Y yo mismo, después de estar estudiando publicidad, un día me fui a la Escuela de Bellas Artes y me inscribí y ahí empecé a estudiar música, licenciatura, recuerdo, y estudiaba publicidad en la noche y trabajaba en una agencia de publicidad. No tenía tiempo ni siquiera para avanzar en la música, hasta que un día tomé la determinación y dije, no, yo me voy a dedicar a la música, y me retiré del trabajo, me retiré de la publicidad y me compré un piano viejo y empecé, bueno, y seguí en Bellas Artes. Estuve estudiando licenciatura durante 3 años y medio. Y después de ahí, bueno, a la calle y ya, el resto es historia. Empecé a tocar con grupos, etcétera, etcétera. Y comenzó este sueño. Cedemos la palabra en Barranquilla, mi querido Maya Algarín. Maestro Gregory, sabemos que usted es egresado de Bellas Artes en la parte de música, luego pasó a hacer varias intervenciones musicales por aquí y por allá. Pero ¿en qué momento de su vida usted dice, bueno, vamos a dedicarnos oficialmente a la música, que esto es lo mío, esta es mi pasión? Bueno, o sea, yo no soy egresado de Bellas Artes porque, como estaba comentando, yo me retiré de la licenciatura, entre otras cosas porque yo realmente quería solamente ser músico.
Y la licenciatura es una carrera para profesores de música, pero no es que sea mala, no, sino que es que estaba repitiendo como el bachillerato, estaba viendo muchas materias que no tenían que ver con eso, historia del arte, bueno, italiano, bueno, en fin, psicología, un poco de cosas que un maestro la necesita, pero no un músico como tal. No, yo en el momento en que yo ingreso a Bellas Artes con 18 años, bastante tarde ya, pero yo tenía dentro de mí un gran potencial en la música. Ya yo había escrito varias canciones sin saber tocar ningún instrumento, un poquito de guitarra de oído. Ya yo había escrito varias canciones y yo tenía muy claro qué era lo que yo quería y lo que buscaba en la música, que era específicamente me atraía muchísimo la salsa. Yo quería ser un pianista de salsa por aquellos años. Hubo otras influencias, quería en algún momento después que empiezo a Bellas Artes me doy cuenta de la dificultad, que el piano no es un instrumento cualquiera que tú vas a llegar y lo vas a tocar en un par de años, ni mucho menos, que requería mucha esfuerzo y disciplina. Y entonces es cuando yo me retiro de los trabajos que tenía, como te dije, para dedicarle más tiempo, y aparte compro un piano porque en Bellas Artes había 4 pianos y 200 alumnos y había que irse a las 7 de la mañana a buscar un piano, estudiar 15 minutos y ya que te lo quitaban porque no había tiempo para que lo ocuparas todo el día. En fin, todas esas dificultades yo las enfrenté y el coraje y las ganas de salir adelante me mantuvieron en la profesión. Yo conozco mucha gente que abandonó la música, inclusive muy buenos talentos abandonaron la música porque no es fácil, este medio no es fácil, se enfrenta uno a muchas vicisitudes y, en fin, pero ahí estuvimos y salimos adelante y poco a poco se fue dando ese sueño que yo tenía por dentro de realizar todas esas cosas que yo quería hacer a través de la música. Y hablando de coraje, como decías anteriormente, hay que tener coraje para uno enfrentarse al mundo de la música y tener pantalones, porque tengo entendido que una vez estaba la Fania All Star y tú te le acercaste, me imagino que buscando uno de los grandes, Héctor Lavoe, qué sé yo, y de pronto le entregaste unos cassettes o un cassette, no sé, a Reinaldo Jorge, creo que se llama el Jorge, tipo, sí. ¿Y qué nos puedes contar acerca de eso? O sea, ¿cómo decidiste tú enfrentar y subirte en la tarima? claro, como te decía ahorita, mira, mientras yo estaba estudiando en Bellas Artes, ya yo tenía varias composiciones que había hecho y que grababa en un cassette. Y yo tenía como unas 7 o 8 composiciones. Es más, en 1977, cuando yo estoy haciendo el primer año de licenciatura, yo tenía 18 años, apareció un amigo de Nueva York que vivía en Nueva York y fue a visitar a Barranquilla y allí, bueno, nos conocimos y él se enteró de mis inquietudes musicales y escuchó mis canciones y me dijo, mira, eso está buenísimo. Había una canción dedicada a Picón de Rodríguez, se llama Guaguancó Negro. Entonces él se llevó 7 canciones y fue mi primera como gran emoción de sentir que de pronto tenía esa posibilidad. Pero yo después seguí insistiendo, ¿sabes? Yo cada vez que iban a Barranquilla las orquestas, en los carnavales, en cualquier época, yo me iba con mis cassettes y me iba atrás de ellos a entregarle canciones. Y yo le entregué canciones a Hansel y Raúl, le entregué canciones a Fruco, a Papaito, que fue con Pacheco y la Sonora, una vez me acuerdo, a la Dimensión Latina, a Vladimir, así que recuerde, no me acuerdo qué otro más. Entonces, cuando llega 1980, que ya yo estoy estudiando en Bellas Artes, ya llevo 3 años, entonces va la Fania All Star el 6 de agosto de 1980 y yo me preparo con 2 canciones para entregárselas a Héctor Lavoe. Y yo me voy al concierto que fue en el Romelio Martínez, muy esperanzado de poder entregarla. Y bueno, el concierto fue bastante caótico, el sonido, mucho desorden, pero buenísimo. Eso marcó la historia de Barranquilla, definitivamente. Yo cuando se acaba el concierto, yo llego a la tarima, después de mucho esfuerzo, me logro subir a la tarima, pero ya se había ido la Fania, se habían ido todos, solamente quedaba Reinaldo Jorge, trombonista. Entonces, como él había estado con Héctor y las canciones eran para Héctor y yo quería entregársela a Héctor, entonces le di el cassette a él y él caminando conmigo, simplemente, pues parecía que no me prestaba atención, pero me preguntó que si estaba mi dirección en el cassette, y en el sobre, y dije, claro que sí. Bueno, para no extenderme mucho, al año recibí una carta de Fania
de la editora donde me mandaban 2 contratos que los firmara y que me iban a grabar la canción, Mi Última Ilusión. Yo me puse súper contento, imagínate tú, y lo envío, me regresaron un cheque de $50 y bueno, me quedé esperando a ver si salía la canción, yo esperando que la grabara Héctor Lavoe. Al año siguiente, yo en el centro de Barranquilla voy caminando, yo visitaba un almacén de discos que vendía discos americanos, vendía de salsa, y me encontré con el EP de Reinaldo Jorge, y yo me sorprendí, yo dije, wow, pero ¿esto qué es? Si Reinaldo Jorge no tiene orquesta, nunca había tenido. Y me dio el pálpito que ahí estaba mi canción, y efectivamente, ahí estuvo mi canción, y yo, bueno, imagínate, súper feliz, la compré, $3,500 de esa época, que era bastante plata. ¿Eran LPs? ¿Eran LPs? LP, sí, claro, eso fue en 1982. Bueno, yo salí muy contento con mi disco, y lo que hice fue, bueno, a mis amigos y todo el mundo, eso fue tremenda locura. Y me fui, ahí fue donde comencé a conocer a la gente de los medios, fui al Heraldo, fui a las emisoras, conocí muchos personajes. Y fíjate tú que desgraciadamente, bueno, la canción nunca salió en un sello nacional, por lo tanto no tuvo esa promoción ni fue escuchada, pero la presentaron en los programas que yo fui. Pero Erasmo Padilla dirigía Caracol Estéreo, que quedaba en Los Nogales, y yo cuando fui a esa emisora me sorprendí porque él iba saliendo y me vio el long play y me dijo, yo tengo ese disco aquí, y yo le dije, sí, es que yo tengo una canción grabada aquí, y me dijo, ¿cuál es? Y le digo, esta canción, Mi Última Ilusión, y me dice, no puede ser, ven para que veas, y va allá donde el control y le dice, dame el disco de Reinaldo Jorge, y esa canción tenía 3 estrellas que ellos le habían puesto con un marcador que significaba que la estaban programando, fíjate tú. Y de ahí comenzó esa amistad tan grande que yo tengo con Erasmo, que todavía, después de tantos años, él vive aquí cerca, vive en Tampa, seguimos en comunicación. Pero bueno, mira, después de esa experiencia que no tuvo éxito la canción, yo me desanimé un poco en esto de las composiciones y ya yo estaba haciendo arreglos, ya yo estaba empecé a tocar con grupos, principiando en eso, y me fui abandonando un poco la composición y me dediqué más a hacer los arreglos y a seguir avanzando en el piano. Bueno, esa fue, digamos, la experiencia de mi primera canción grabada, definitivamente. Qué bueno. Miguel, ¿qué deseas preguntarle a Gregory? Maestro Gregory, oficialmente los datos dictan que el Grupo Raíces inicia en el año 1984. ¿Cómo marca ese año sus inicios profesionales en la música? Exactamente, sí. Raíces cumpliría este año 40 años, exactamente. Bueno, yo empecé con grupos, como te decía, grupos pequeños, por ejemplo, empecé con el Grupo Cero, que eran unos profesores de la Universidad del Atlántico, el profesor José Olivares, que es el director de la Charanga Almendra. Joche Olivares, claro que sí. Joche Olivares, sí señor, una gran persona, un gran músico también. Y yo estuve un año en esa orquesta y ahí comencé a llevar arreglos, fíjate tú, para ese grupo que era una sonora de 2 trompetas. Después pasé un lío ahí, un pleito, y entonces se separó la orquesta y yo me fui con Jorge Olivares para el grupo que él armó. Eso fueron algunos músicos con él. Y ese grupo yo ayudé a ponerle el nombre. Ese grupo se llamó Son Monte Adentro. Estuve un año también ahí. De ese grupo, el recuerdo más vivo que tengo y más agradable es que alternamos y le sirvimos de presentación preliminar en una caseta, creo que fue La Tremenda, a Eddie Palmieri, que fue con su banda de Nueva York completa, con Charlie Palmieri. Y como anécdota, resulta que yo tenía un pianito medio de juguete, que era un Unibox, que había comprado de segunda, eso salió en el Heraldo en unos clasificados y eran unos instrumentos de la orquesta Broadway, que alguien los llevó a Barranquilla, algún amigo, y yo lo compré ese pianito y con ese tocaba yo. Resulta que Eddie Palmieri pidió un piano grande, que él no toca en esos pianitos, un piano grande, que era el CP70 Yamaha, que era de Iván Laforí, que tenía la secreta. Pero resulta que ese piano tenía un amplificador, tenía un transformador de corriente y la energía que había en la caseta era pésima y el piano no arrancó. Entonces lo curioso es que a mí salen corriendo y me dicen que les preste el piano para que Eddie Palmieri toquen ese piano. Entonces yo me echo a reír y le digo, ¿cómo se te ocurre? Si es un piano juguete, Eddie Palmieri no va a tocar en ese piano. No, pero no tenemos más. Entonces
Yo fui y les puse el piano arriba del otro piano, que era un piano grandísimo, les puse el pianito mío. Y efectivamente cuando llegó Eddie Palmieri, ya los músicos estaban en tarima y la gente desesperada, eso estaba llenísimo. Eddie Palmieri vio el piano y se agarró la cabeza y dijo, oh my God, ¿pero qué es esto? Y entonces le dijeron que no había más nada. Entonces cuando prenden el piano, yo me acerco al maestro Eddie Palmieri y le digo, es que lo que pasa es que no solamente que es chiquito, sino que mira, esta tecla no le suena, esta tampoco. Ay, Dios mío. Tiene Y un Eddie papel Palmieri se agarraba la cabeza y le decía a los músicos, vamos, no tocamos. Pero bueno, lo convencieron. Y te puedo decir que Eddie Palmieri tocó esa noche con mi pianito y cada vez que tocaba y estaba haciendo un solo se agarraba la cabeza. No podía creerlo, eso fue tremenda anécdota, ¿sabes? Y eso sucedió con la orquesta Son Monte Adentro en el año 82. Después de ahí, bueno, yo estuve con Joe Arroyo, fíjate, unos meses, en esa época en que Joe Arroyo estaba bastante mal de salud, estaba muy delicado y bastante delgado. Y estuve varios meses hasta que yo me retiré porque veía que no, eso no iba para ningún lado. Y después de eso me rescata un amigo mío, Over López, para una orquesta en el año 83, para una orquesta que se llamaba ¿cómo se llamaba esa orquesta? No me acuerdo ahora el nombre. No era La Renovación, era otra orquesta. Bueno, era una orquesta que se había separado de los hermanos Martelo y entonces era una orquesta muy buena, buenísima. Era una orquesta grande. Y yo entré como pianista ahí, estuve un año, adquirí una gran experiencia porque tocábamos en el bar del Hotel Cadevia, donde cada 15 días presentaban artistas reconocidos. Yo te digo que Harold, bueno, esos cantantes de balada más que todo. Esa orquesta tuvo un rompimiento otra vez al año siguiente, o sea, en el 84. Y yo me quedo con Over y otros músicos y nos fuimos a ensayar en las oficinas de Iván Laforí, que era donde ensayaba esa orquesta. Y de allí salió el grupo Raíces, de ese rompimiento. La Liberación se llamaba la orquesta. De ese rompimiento de la Liberación salió lo que después fue el grupo Raíces. Empezamos a ensayar ahí. Y bueno, hay una cantidad de historias, pero si me tiendo a hablar aquí, no terminaríamos de cómo fueron esos comienzos allí en las oficinas de Iván. Gregory, ¿de dónde salió el nombre Raíces? Bueno, nosotros teníamos varios meses de estar ensayando y montábamos salsa. La idea, por fin se estaba cumpliendo el deseo mío de armar un grupo de salsa, pero era un grupo pequeño, teníamos un trombón, una flauta, no teníamos trompeta porque no teníamos trompetista a la mano. Allí yo llevé a Charlie Gómez, que ya yo lo había conocido años antes en una orquesta del silencio, de un grupo de barrio, y me gustó mucho su carisma, la forma de improvisar, y entonces yo lo llevé ahí, fuimos a ensayar ahí. El 9 de junio de 1984 salió un toque, por fin, en Puerto Colombia, en un bazar de un colegio en Puerto Colombia, y entonces, bueno, ¿y cómo se llama el grupo? Y nos quedamos así mirando, y a mí me gustaba mucho la serie Raíces, aquella que pasó por televisión, y digo, bueno, Raíces se llama el grupo. Raíces, y ahí quedó, Raíces. Quedó Raíces. Sí. Adelante, mi querido Miguel. Bueno, maestro Gregory, es importante destacar muchos de los álbumes que lograron ustedes grabar como Grupo Raíces, el mismo álbum que se llama Raíces. Pero hay uno que destaca en el año 1989, que es internacional, por dos anécdotas. La primera, porque el sonido de Raíces empieza a consolidarse y a engordarse mucho más, a sonar mucho mejor que demasiadas orquestas que existían en la época. Tanto es así que el grupo Nietzsche los veía con pasos de gigante. Entonces, en ese álbum específico hay una canción que marcó la historia de nuestro país. Se llama Fiesta. La pregunta se divide en dos. La primera, ¿cómo la canción Fiesta impacta al grupo Raíces y si ustedes esperaban ese éxito que ha tenido? Y la segunda, hay una historia de un récord Guinness no asignado a la canción Fiesta, que en la época del 3-0, del 5-0, perdón, 5-0. Argentina, duró más de hora 30 minutos sonando sin parar. Podemos decir que es la única canción en Colombia que ha sonado por más de 90 minutos sin parar. Yo diría que sonó, en el mundo, en el mundo. Yo diría que sonó mucho más de 2 horas. Lo que pasa es que yo empecé a grabar cuando me di cuenta de lo que estaba pasando.
Y se acabó el cassette y siguió. Pero bueno, mira, voy a tratar de responder, pero tú lo que has dicho, tú dijiste, Raíces adquirió un sonido más gordo, más profundo. Tienes toda la razón. Resulta que Raíces, habíamos grabado tres álbumes anteriores, y el formato eran 2 trompetas, 2 trombones. ¿Ok? Eh, para el año, para finales del 88, comienzos del 99, nace mi hijo. Yo recuerdo que nace mi hijo Gregory, y entonces Charlie Gómez me fue a visitar, a conocerlo. Y esa noche Charlie me dijo, Gregory, te voy a comentar algo. Yo me voy a retirar del grupo porque me voy para el grupo Nietzsche. Jairo Varela habló conmigo. Y entonces yo tenía ya esa información, pero yo no le había dicho nada. Y entonces yo le dije, ok, tranquilo, Charlie, eso es por tu futuro y por tu bien. Entonces, eso te lo cuento por un lado porque yo tomé la determinación de agregar un barítono. Entonces, con la salida de Charlie, yo tenía que darle al grupo un cambio para que la gente sintiera que había algo nuevo también. Y es cuando yo ingreso el saxo barítono, que es el que le da esa profundidad, que es Jim Martínez. Pero resulta que aquí voy a enlazar con la siguiente pregunta. Desde octubre del 88, yo siempre fui muy fanático de los deportes. Yo, entre mis pasiones de niño, estaba ser locutor también y periodista, y yo seguía y escuchaba a todos, Edgar Perea, Chelo de Castro, en fin, a todo el mundo. Entonces yo escuchaba muchos deportes y veía muchos deportes, y me entero esa noche, yo estaba acostado en mi casa, y sale la noticia que Barranquilla es confirmada sede de la selección de las eliminatorias para el Mundial de Italia 90, que iba a empezar el año siguiente, en el 89. Y yo cuando escucho la noticia, yo me paré de la cama así como por un rayo, me paro de la cama, y lo primero que porque yo a veces hablo solo, yo dije, esto va a ser una fiesta. Cuando yo digo eso, comienzo a imaginarme el carnaval, la alegría. Yo recuerdo los 2 títulos del Junior, del 79 y del 80, que creo que eran los que estaban en esa época. No recuerdo si había otro, pero yo recuerdo esos 2 que fueron los primeros que yo los viví plenamente. Y entonces la euforia, empiezo a imaginarme toda la situación que iba a ocurrir en el estadio Metropolitano, y de pronto cojo un lápiz y un papel y comienzo a escribir todas las palabras que se me venían a la cabeza relacionadas con todo eso: fútbol, alegría, gritos, tambores, goles, Barranquilla, carnaval, todas esas palabras. Y yo digo, voy a hacer una canción en la Selección Colombia. Y digo eso sin tener idea de qué iba a ser, ni mucho menos. Pero todas esas palabras que yo escribo ahí, esas palabras fueron incluidas en la canción. O sea, esa canción yo la fui construyendo como en un laboratorio. Eso no fue una inspiración que me salió, no, eso fue, ven acá, esto donde te pongo a ti, aquí, aquí, aquí. Y fui haciendo la canción con todas esas palabras para lograr ese impacto. Ahora, el gran problema de la canción es que, ¿qué hacía yo si Raíces estaba grabando salsa solamente? Entonces yo decía, el barranquillero le gusta la salsa, pero lo que más le gusta es el carnaval. Y la música del carnaval, ¿cuál es? El chandé, una música alegre. Entonces decidí que no podía hacerse en salsa, sino en un ritmo de carnaval, absolutamente. Y ahí empieza la cosa, porque quería hacer algo diferente. Todos los chandés que hacía Juan Piña, Yo Arroyo, etcétera, las orquestas colombianas, pero yo me tenía que salir de ese formato, tenía que sonar diferente, y es cuando empieza una etapa. Eso fue un parto, eso fueron varios meses en los cuales yo empezaba a hacer el arreglo, lo llevaba a la sede del ensayo, pero yo no le decía a nadie qué era eso, simplemente llevaba las partituras, no había letra ni título de nada, y yo grababa, llegaba a mi casa y me ponía a escuchar, y dice, esto no va aquí, esto aquí. Decido meter una batería porque quería darle un toque discotequero, por eso agregamos una batería, y por eso también está el clarinete, porque era un tema de carnaval prácticamente. La canción, si la gente se pone a analizarla después de tantos años, que se convirtió en un himno, es verdad, la canción no habla tanto del fútbol, sí habla de Valderrama y tal, pero en realidad la canción es un homenaje al pueblo barranquillero que vive el fútbol con esa alegría, que lo vuelve todo un carnaval. Eso es lo que yo manifesté en esa canción.
Entonces fueron varios meses, desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, que nació mi hijo ahí, que hablé con Charlie, pero resulta que Charlie al día siguiente, ahora retomando lo otro, cuando él habla conmigo al día siguiente, me llama por teléfono desde Cali y me dice que no lo saque del grupo, que se va a regresar. Y me dice, ¿y qué pasó? Me dice, no, allá te cuento. Entonces llegó a Barranquilla y nunca me contó y nunca le pregunté tampoco. Pero sí entiendo de que no se sintió muy a gusto con el ambiente, no sé, la forma de ser de Varela tal vez. Entonces cuando regresó Charlie, yo dije, bueno, ahora sí va para adelante esto, ahora sí vamos a gozar. Entonces seguí ensayando, probando, agregando cosas. Un día dije, pero ¿cómo empiezo la canción? Tum, 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 tum. No, 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 eso empieza todo el mundo así. Y yo dije, no, esto hay que empezarlo es con el equipo de Colombia saliendo por el camerino y entrando al estadio y la algarabía de la gente. Y entonces hago esa fanfarria que empiezan esas trompetas ascendentes que dan esa sensación de triunfo. Y ahí fui agregándole cosas. La canción, mira, eso es un revoltijo de cosas. Eso es un chandé de base, pero tiene batería, pero al mismo tiempo el piano va en una descarga, todo el tiempo en una descarga dominante. Y está construido, es una descarga. Esa canción es la propia descarga de la salsa, que está hecha en un solo tono, aunque la voz sí cambia de tono, pero ya después el coro y los pregones y eso. Y entonces todos esos ingredientes se juntaron para que finalmente saliera lo que salió. Yo estaba absolutamente seguro de que la canción iba a ser un impacto siempre y cuando Colombia pasara a que fuera al mundial. Pero yo hice la canción porque yo tenía mucha fe que ese equipo iba a ir al mundial, era tremendo equipazo. Entonces, vamos a Bogotá una semana antes de grabar, eso fue como el mes de mayo, fíjate tú los meses que pasaron. Una semana antes de grabar, unos días antes, yo reúno a todos los músicos y reúno a Charlie, a Ray y a Joe Urquijo y les digo, ok, de esto se trata, esto que hemos estado ensayando tanto tiempo. Esta es una canción a la Selección Colombia. Y ellos se quedaron así como, ¿cómo así que Selección Colombia? Y les di la letra, mira, esto va a ser así, tata. Y nos fuimos para Bogotá. Yo no quería que nadie se enterara, que nadie fuera a comentar, porque de pronto a alguien se le ocurría la idea y grababa antes una canción en la selección que nadie se le había ocurrido hacerla. Ahora, nosotros grabamos esa canción, Colombia no había empezado todavía a jugar. No la hicimos después, la hicimos antes, que si Colombia fracasa, la canción se muere. Y fíjate cómo son las cosas que fueron apareciendo en esa canción. Estaban jugando el Nacional, la final de la Copa Libertadores en Bogotá, y los hinchas del Nacional hacían el coro, oh, 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 oh. Y yo tenía en la canción un coro que hacía, oh, yo no conocía ese otro coro, oh, a la, y entonces era muy parecido. Entonces Charlie Gómez, estando en el Festival de la Cerveza, que vimos que la gente hacía ese coro, fue donde mí me dijo, Goyo, yo creo que ese es el coro que debemos incluir en la canción. Y yo le dije, tiene razón Charlie, eso va. Y ese aporte lo hizo Charlie de decirme que debiéramos incluir ese coro que era de fútbol. Entonces nada, grabamos la canción y yo me fui para Barranquilla con una cinta de 1/4 de pulgada bajo el brazo para llevarla a la emisora, porque en esa época no había CD, no había nada. Había que esperar que quemaran unos discos de promoción, 45, pero imagínate. Entonces, te cuento rápido porque me estoy extendiendo. En el avión, en el aeropuerto de Bogotá, muy feliz, y ya grabamos ese álbum. Eso fue maravilloso esa época, y complicada también, muy tensionante. Me encontré con, ¿cómo que se llama? El director del Heraldo, el director de cine que trabaja en el Heraldo, Macauslan, Ernesto Macauslan. Y entonces Ernesto era amigo de nosotros, había hecho crónica, yo lo conocía, y estando en la fila para abordar, le dije, Ernesto, le acabo de hacer una canción a la Selección Colombia, la acabamos de grabar. Me dice, cántamela ahí. Y yo se la canté ahí en la fila. Cuando llegó, él oyéndola muy detenidamente, cuando llegó, que viva Barranquilla, y él dijo conmigo, que viva el carnaval. Él lo intuyó, fíjate tú, sin conocer la canción. Y le terminé la canción y me dijo, oye, pero esa vaina va a ser una bomba, eso va a ser tremendo éxito. Nos subimos al avión, veníamos hacia Barranquilla, de pronto siento que me buscó Ernesto otra vez y me dice, ay, ¿qué pasó? Dice, ven acá, cántame la canción otra vez. Se la canté en el avión de Bogotá a Barranquilla.
bueno, el resto es historia. Fuimos a las emisoras, el único que pudo ponerla fue Jairo Pava, porque Olímpica no tenía una grabadora para poner esa cinta. Jairo Pava, cuando terminó la canción, dijo, se pegó. Y ahí para adelante, bueno, Colombia ganaba la canción para arriba, Colombia perdía, se aplacaba y así, hasta que reventó y de eso ya, bueno, hace 35 años, mira. Bueno, maestro, entonces la anécdota de los 90 minutos de fiesta sonando en una emisora famosa en Barranquilla. Sí, sí. Es que, bueno, fiesta se convirtió en una locura, eso, inclusive en el carnaval siguiente del año 90 nosotros arrasamos completamente. Tocamos la canción 2 veces, eso fue una locura en el Coliseo cubierto, eso fue impresionante. Entonces cada vez que Colombia jugaba eso era, y ganaba, eso era una locura en todo Colombia con esa canción. Pero cuando Colombia gana esos 5-0, que eso fue una cosa que nadie esperaba, algo increíble y que nos llevó directo al Mundial. O sea, eso fue la locura total, que fiesta comenzó a sonar, no solamente en esa emisora, sino en todas las emisoras. Comenzó a sonar y sonar y sonar y sonar y sonar y no paraba y no paraba. Y entonces, bueno, yo tomo un cassette de 90 minutos y empiezo a grabar y se acabó el cassette de 90 minutos y siguió. Y yo, bueno, yo no tengo noticias de que eso haya pasado con ninguna canción, ni de Michael Jackson, ni de los Beatles, ni de nadie. Y yo digo que eso fue, se acabó. Yo digo que eso fue un récord mundial, definitivamente. Maestro, y modestia aparte, a pesar de que suena un poco de envidia, por decirlo así, por parte de otras regiones, pero una canción igual, similar o parecida a Fiesta en Colombia no ha salido. No ha salido. No, porque por eso mismo, a ver, si tú la haces en salsa, la haces en merengue, no tiene el mismo impacto en hacerlo en ese ritmo de nuestro, tan pegajoso y tan alegre como el chandé. Además, eso se siente en la sangre. El que vivió esa canción y vivió esos momentos lo va a recordar toda su vida. Conocido gente que me dice que se le erizaba la piel con esa canción, ¿entiendes? O sea que ahí no se podía hacer nada. Ahora, eso contribuyó a que desde el interior fueran desplazando la canción por el regionalismo. Desplazaron la canción definitivamente, y fíjate que hacen una novela de la selección, una telenovela, y no la incluyeron, porque la canción es muy barranquillera, definitivamente, y yo me enorgullezco de eso, no me importa. Yo sé que a los barranquilleros les encanta y la gozamos siempre, y mucha gente también del resto, pero más para nosotros. Esa es una fiesta de nosotros los barranquilleros, que somos la casa de la selección. Y sigue vigente la canción porque todavía no le han puesto el pie.
Así mismo. Claro. Ven y goza con la magia de nuestro Pide Valderrama. Vamos a gozar, vamos a bailar con el equipo de Maturana. En el Metropolitano esta fiesta no se acaba. Que todo el mundo lo sepa que en Barranquilla nadie nos gana. Grupo Raíces de Colombia. Bueno, Colombia, aquí se prendió tu fiesta. Vamos todos a cantar este coro que dice. Barranquilla. Seguimos en Quillera Radio y su programa Las Naki del Quillero con nuestro artista invitado, el gran Gregory Mendoza. Adelante, mi querido May. Maestro Gregory, continuando un poco hablando de la historia, anécdotas y muchas cosas más. Recuerdo que en el año 2008, 2009 y en el 2016 se dieron dos fenómenos. Se reactivaron dos canciones grabadas con el grupo Raíces. La primera interpretada con Charly Gómez, llamada Perdóname, y la segunda en la etapa de Janir Sánchez, No me provoques. ¿Cómo ve usted este proceso de reactivación musical por parte de estos éxitos del grupo Raíces? Sí, a mí me sorprendió mucho porque si bien es cierto que No me provoque sonó, fue la canción que digamos que más sonó de ese álbum, que iba a la salsa, el álbum del año 95 con RMM, pero no llegó a ser un éxito total. Pero es que ese fenómeno yo veía que en Barranquilla pasaba eso. Resulta que los estaderos influían mucho en eso porque los estaderos comenzaban a poner ciertas canciones y la gente le gustaba. Y entonces en Barranquilla comenzaron a pegarse canciones de 30 años atrás y cosas así. Y eso fue lo que yo creo que ocurrió con Perdóname, que empezó a sonar ya después de, como tú dices, muchos años después, igual No me provoque. Mira, yo el año pasado, en el 2023, fuimos a tocar a hacer un homenaje a Roberto Urquijo, a Carlos Pérez, a Aldo Julio, a Alvarito Camacho, etcétera, los que fallecieron. Y me sorprendí porque es que la gente conoce todas las canciones y se han convertido como un ícono. Nosotros tocamos 2 horas con 12 canciones y las 12 canciones totalmente éxitos, conocidas por la gente. Increíble. De verdad que no ha nacido un grupo de salsa, valga la palabra, más grande en superlativo que el grupo Raíces. Hasta la fecha, yo no lo conozco. ¿Tú lo conoces, May? A la fecha, y haciendo una comparación con grupos actuales que hayan nacido en nuestro patio, por decirlo así, en Barranquilla, Grupo Raíces es la máxima expresión de música salsa, hablando de este ritmo. Claro que sí. Yo no sé qué va pasando conmigo. Algo será lo que jamás había vivido. Una rara sensación con un amargo sabor. Me aprisiona y me trastorna los sentidos. Y si acaso no es amor, debe ser algo mejor. Que a mi corazón aumenta los latidos. No me provoques.
Y hablando de la salsa, cuéntanos algo, ¿cómo ha sido la amistad tuya? Porque también me enteré que tú tienes una bonita amistad con el rey de la salsa, como se le conoce popularmente, al maestro Bobby Cruz. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Ok, fíjate que yo al poco tiempo de estar aquí, quizás a un año de haber llegado, yo estaba tocando en una iglesia con un amigo mío y allí uno va conociendo otros músicos y otros músicos que están en ese medio de las iglesias. Y había una señora que de pronto un día me llama y esa señora estaba organizando una orquesta para Bobby Cruz. Entonces yo fui y le dije, sí, me interesó mucho. Y fuimos a un ensayo y al día siguiente, eso fue un sábado, al día siguiente fuimos a tocar en el culto. Ese día estuvo Bobby Cruz, nos reunió antes, habló con nosotros, tal. Y tocamos y bueno, Bobby cada rato me miraba y me puso a hacer solos de piano y me hacía así con el dedo, estaba gozando. Entonces un amigo mío, yo lo llevé, un boricua que toca percusión, yo lo llevé también para que tocara. Y ese amigo mío llevó un CD que habíamos grabado en mi casa, en el apartamento donde yo vivía antes. Lo grabamos en la sala, un CD de plenas de música boricua. Ahí grabó Ramón Benítez los trombones y ellos grabaron los panderos, porque esa música se toca con panderos. Y entonces yo hice todo, la mezcla, bueno, en fin. Y el amigo mío sacó los CDs, sacó como 1000 CDs para promocionar. Y él le dio una a Bobby. Y yo dije para mí, pero Bobby, ¿qué va a escuchar eso? Y Bobby no. Resulta que Bobby me llama al día siguiente y me pregunta, mira, estoy escuchando esto que está aquí. Esto está buenísimo, ¿dónde lo grabaron? Y yo dije, bueno, en la sala de mi casa. Me dice, ¿qué sala de tu casa? Si aquí dice Goyito Sound. Y yo, sí, Goyito Sound es la sala de mi casa. Y dice, bueno, pues yo quiero que tú me hagas una canción igual. Hazme una canción para el Carnaval de Barranquilla, así, con esa plena. Entonces yo le hice una canción que se llama Vamos para el Carnaval, porque él me dijo a mí que el piano le iba a tocar Richie. Y yo dije, wow, esto para mí es grandísimo, mis dos ídolos. Entonces, le hice la canción, a la semana siguiente se la llevó, secuenciada, una pista, y le encantó. Entonces, finalmente grabamos la canción, pero en un estudio que no era muy, muy bueno. Y finalmente Richie no hizo el piano. Y entonces, no, ese piano se quedó. Y se quedó ese piano que era un piano de guía, más o menos. Y entonces, bueno, salió la canción. Y entonces Bobby quedó como encantado. Y entonces cada rato que nos veíamos en la iglesia me decía, hazme una canción para Colombia ahora. Entonces le hice una canción que se llama Para Colombia, creo que se llama, que es como un bugalú. Y después me dijo, hazme un vallenato. Yo nunca he hecho un vallenato. Y le hice un vallenato y pasa salsa. En fin, comencé a trabajar con Bobby. Yo duré con ellos casi 8 años, tocando no solamente en esa iglesia, porque esa iglesia se acabó, era una iglesia pequeña. Nos fuimos a la iglesia en la cual administraba el hijo de él, Bobby Jr., y una iglesia grande, y hay una orquesta bien buena, una orquesta más grande. Allí estuve, como te dije, hasta la pandemia. Ellos tuvieron que cerrar y bueno, ya después de la pandemia yo creo que ellos continuaron virtualmente, ya no hay grupo, entonces, pero Bobby después me siguió usando, después de esa experiencia tocando en su iglesia, me siguió buscando para grabar con él, porque Bobby produce bastante música y tiene muy buenas ideas. Entonces yo me iba a un estudio con él, yo me sentaba ahí en el piano y él me dictaba todas las ideas, yo las armonizaba y escribía, grabábamos las voces, etcétera, etcétera. Hicimos varios discos, hicimos varios para varias gente, música cristiana y no cristiana. Y fue una experiencia muy bonita, porque aparte de todo eso, Bobby nos invitaba a mi esposa y a mí, él con su esposa, con Rose, recientemente fallecida, nos invitaba a almorzar varias veces después de salir de la iglesia y yo le preguntaba muchísimas cosas sobre aquella época. Yo trataba de sacarle y me di cuenta que no le gustaba mucho hablar de aquella época, de cuando ellos empezaron por aquella locura y de aquellos años, pero finalmente sí, él me aprecia bastante, ¿sabes? Igual yo, y bueno, desafortunadamente él ha quedado viudo y él está muy deprimido. Me he enterado ahora ya no tengo conversación, que ya no le llamo porque no es el momento, pero él se alejó, él no fue a la ceremonia fúnebre porque quería estar solo y hay que entender eso. En todo caso, pues es uno de mis grandes orgullos haber estado al lado y participar con Bobby Cruz, indudablemente. Adelante, Miguel. Maestro Gregory, en la historia de Gregory Mendoza y en la historia del grupo Raíces, le voy a dar un nombre. ¿Qué significó el gran empresario radial,
Maychar. Bueno, fíjate que, bueno, Mike tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver con el éxito de Raíces desde su primer álbum. Y lo voy a resumir así. Nosotros tocábamos mucho en el año 85, empezamos a tocar en el Rancho Currambero que quedaba en la 24 con la 36, creo. Y entonces los viernes, no tocábamos viernes y sábados, nosotros llenábamos eso era increíble. Ahí transmitía emisora Atlántico, el cañonero Lucho Arias y José Marenco transmitían. Entonces eso se fue generando. Raíces, es más, Raíces fue conocido antes de grabar, porque emisora Atlántico, perdón, la escuchaban en toda la costa. Un día me dice el cañonero Lucho Arias, mira, Altamiranda quiere hablar contigo, ves a la emisora. Y entonces voy a la emisora, a Radio Olímpica, y conozco a Altamiranda. Y él me dice, hombre, sí, ya me han hablado muchísimo del grupo y tal, pero en realidad yo no quiero, el que quiere hablar contigo es Mike Char. Vamos para allá. Y fuimos a la oficina de Mike. Pero a mí el cañonero me había dicho, llévate nosotros habíamos grabado el primer álbum, lo grabamos en Barranquilla, en el estudio Unison, bajo la batuta de Lane Martin, que era otro personaje de la radio, y lo teníamos ahí, y Lane Martin no lo había sacado, ya pasaban los meses, y ellos sabían de eso, porque yo les había comentado. Entonces yo me llevé el cassette, y entonces llegamos a donde Mike, y él me propone que van a llevar a Celia Cruz y Willy Colón al Jumbo, y que querían que el Grupo Raíces abriera el espectáculo, que si le podíamos colaborar con eso. Y le digo, no, claro, no hay ningún problema. Me dijo, yo sé que ustedes tienen un álbum por ahí, que eso lo hizo Lane Martin, que es enemigo nuestro, pero no importa. Vamos a oírlo y miramos a ver qué pasa. Entonces lo escuchamos todo. Y él me acuerdo que dijo, no, eso está bueno, las canciones están buenas, hay que mezclarlo otra vez. Y así fue. Nosotros, al poco tiempo, finalmente Lane Martin se decidió a sacarlo, lo negoció con CBS, que después fue Sony Music, lo mezclamos nuevamente en Bogotá. Y bueno, ya pasó lo que pasó, el disco comienza a salir y comienza a sonar en Olímpica, pero una cosa impresionante. Como a los 2 o 3 meses de haber salido, el álbum que sonaba era No Quiere Nada, ya ha llegado la hora. Una noche en el Jumbo, en el Hotel Royal, se me presentó una persona y me dice, tú no me conoces a mí ni tienes por qué conocerme, pero yo soy el culpable de que tú estés sonando y pegado en Bogotá. Y yo le dije, bueno, no sé de qué me habla. Y me dice, se sentó conmigo y me dijo, mira, yo soy Alberto Suárez, yo soy el director artístico o de programación de Olímpica Estéreo. Y cuando iba a salir el disco de ustedes, recibimos una llamada de Mike donde me dijo, el Grupo Raíces tiene que sonar, pero no es que tiene que sonar, no, es una orden. Así me lo dijo. Y entonces ahí comprendí todo lo que significó para nosotros tocar aquella noche en el Jumbo del Country con Celia Cruz y Willy Colón. Significó ese apoyo inmenso de Olímpica Estéreo, puedo decirlo, con nombre propio, y que a partir de ahí, cada álbum que sacábamos, cada disco, nos invitaba a Altamiranda a las 20 latinas y nos dedicaba 1 hora, nos abría los micrófonos, íbamos los cantantes, iba yo. Y eso fue tremendo, fue una época maravillosa y bueno, las demás emisoras seguían el paso también. Y pasó lo que pasó, fue el gran éxito, esa arrancada de raíz. Qué bien. Por otro lado, quería saber, ampliar un poquito, porque hay un rumores, tú sabes, chismes de esquina, chismes de estadero, y la gente habla mucho, la gente siempre le da gusto a la lengua, y más en nuestra tierra, donde la gente es un poco comunicativa. La gente, pues, mucha gente me dijo cuando yo dije que iba a hacer esta entrevista, que te preguntara a ti cuál fue la verdad verdadera de por qué se acabó el grupo Raíces. Porque decían en las esquinas, mira lo que se dice en las esquinas, se daban por la cabeza, se garroteaban económicamente, un grupo salió para el Ecuador, otro se quedó en Bogotá, otro salió para Barranquilla, y cada uno montó como toda la parte. En fin, entonces para esa gente que está hablando más de la cuenta, vamos a aclararle qué fue lo que pasó. Ok, sí, esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, la que todo el mundo le hace y nos recriminan eso, que porque se acabó el Grupo Raíces. Bueno, Raíces siempre fue como una sociedad, una cooperativa. No estábamos registrados legalmente ni nada. Nuestro gran error fue que administrativamente no nos organizamos. Nosotros no teníamos una persona que
que nos organizara el grupo, que Un manager. se encargara de los contratos, un manager, un representante, que todo estuviera claro, que nosotros hacíamos todo. O sea, yo me encargaba de la parte musical, de la dirección, los arreglos. Teníamos a uno de los músicos hacía los contratos, después otro se encargaba de los uniformes, otro con los cantantes de la coreografía. Después conseguimos una persona que nos llevaba más o menos las cuentas, pero en realidad nunca hubo una organización. Era una tienda y ya raíces sonando y de pronto, y cuando revienta fiesta, tampoco estamos preparados todavía, no estamos desorganizados completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las cosas no se empiezan bien del todo en esa parte, en algún momento se resquebrajan porque por algo va a pasar. Entonces, ya para el año 90, ya había ciertos roces internos, porque, bueno, yo tomaba todas las decisiones, la mayoría de las decisiones las tomaba yo, como era el líder del grupo y director, etcétera, y yo siempre llevé la batuta del grupo. O sea, yo era quien decidía para dónde íbamos y para dónde cogíamos, qué temas grabábamos. Yo le daba las canciones, esta es para ti, Charlie, esta es para ti, Ray, esta es para ti, Joe, y así. Y hacía todo eso. Eso como que no caía bien en algunos, de pronto comenzaron a sentir que ellos también podían tener esas funciones, no sé. Total que el punto de quiebre se da en Nueva York en 1990. Nosotros ese año tuvimos una gira que fracasó, que fue en mayo. Fracasó porque la persona que nos organizó la gira realmente no tenía los contactos y nosotros llegamos por una X cantidad de toques y no resultaron. Tuvimos que regresar a Colombia y se nos formó un lío grande porque había una presentación firmada, pero el tipo que nos agarró nuevamente en Nueva York nos dijo: los voy a traer nuevamente para el verano, que aquí hay muchos festivales y muchas cosas. Entonces, resulta que cuando ya el tipo confirma que regresamos a Nueva York, había unos compromisos en Colombia, pero grandes, porque había compromisos por todos lados después del éxito de fiesta. Y ahí hubo un gran problema con un compromiso que no pudimos cumplir, hubo que deshacer el contrato, eso fue muy tensionante. No nos iban a dejar salir del aeropuerto por una llamada de un senador de la República al DAS, pero hubo otra persona que nos ayudó y se hizo pasar por un alto oficial del DAS, no voy a decir quién es esa persona, y nos dijo en un tono callaco, habló y dijo: no, ya pueden salir, ya arreglado el problema, y nos dejaron salir. O sea, llegamos a Nueva York, tuvimos muy buenas presentaciones, alternamos con las mejores orquestas de Nueva York en ese año y estábamos ya disparando ya hacia arriba. Y yo recibo una llamada de Marcos Barraza, manager de Joe Arroyo. Estábamos viviendo en una casa en Queens, todos, una casa de 2 pisos, ahí nos tenían alojados. Marcos me dice que tiene un concierto en Ecuador, en Guayaquil, en octubre, y le dije: bueno, listo, vamos a hacerlo. Pero en vista de toda esa situación que había pasado, y yo estaba bien molesto porque las cosas no se estaban haciendo bien, yo tomé la decisión ahí mismo en el teléfono y le dije a Marcos Barraza: cuando lleguemos a Barranquilla vamos a sentarnos a hablar porque te voy a entregar el grupo para que lo maneje. Hemos tenido muchos problemas y tal. Entonces quedó así. Yo apenas cuelgo, yo reúno a los integrantes en una de las habitaciones, quiero comunicarles algo y estaban todos ahí. Les dije lo que iba a hacer, iba a entregar el grupo. Ellos se quedaron en silencio y parece que no gustó la cosa. De eso lo supongo porque lo que pasó después. Bueno, regresamos a Colombia, vamos a grabar el siguiente álbum donde está Arrugas, Que no fracase este amor, Yo quisiera, etcétera. Y ya venían los problemas, hubo problemas en la grabación, ya venían muchos roces, ya la cosa como que yo entendí después con el tiempo como que ellos se comunicaban entre ellos y ya estaban tratando de poner freno a muchas de las cosas que yo hacía. Entonces llegó la presentación de Ecuador en octubre y yo estaba en Bogotá con los 3 cantantes y estaba con Jim Martínez, el baritonista, y de pronto me llaman allá al hotel, uno de ellos, de los músicos en Barranquilla, y me dice: nosotros no vamos a ir a Ecuador si Marcos Barraza no nos paga todo el dinero anticipadamente. Y yo le dije: pero ¿cómo que anticipadamente? Si eso no funciona así, él nos va a pagar el dinero allá. No vamos y tal. Y decidieron que no iban.
Entonces yo llamé a Marcos Barraza de Bogotá, a Barranquilla, y le dije, tengo un problema aquí, pero te lo resuelvo ya mismo. Yo en ese momento ya yo estaba decidido a ir para adelante como fuera, y llamé al chévere que teníamos, que era la persona que nos ayudaba, que se llamaba David Amaya Megua, el recordado Megua, fallecido lastimosamente. Y le dije, ve a la oficina, coge el maletín de la música y llévaselo a Marcos Barraza. Eso fue como un domingo en la noche o un sábado en la noche. Y así fue. Barraza me llama, ya tengo la música, le hizo, listo. Yo voy consigo la orquesta aquí y conseguí a la orquesta que era el grupo clase, todos ellos. Los trompetas, trombones, el bajo, la percusión, todo. Y fui yo en el piano y fueron los cantantes y Jim Martínez. Y nos fuimos a Ecuador. Cuando llegamos a Ecuador, el ambiente ya estaba pesado por el simple hecho de que ya esta era una situación anormal. Teníamos que ensayar en el hotel porque los músicos no conocían el repertorio nuestro. Cuando vamos a ensayar, me di cuenta que habían alterado todos los papeles, los habían dañado, no se pudo ensayar. Me tuvo que dar, saboteado. Sí, los alteraron, los sabotearon. Entonces ya en ese momento ya yo me di cuenta que había algo grave, pero no podía hacer nada. Lo que hice fue con Jim Martínez, nos sentamos toda la noche, escribí los arreglos y logramos hacer 5 arreglos de lo que me acordaba, porque ni siquiera, imagínate. Y ensayamos y tocamos en un estadio ahí y bien, yo venía ya bastante deprimido con esa situación y venía cabizbajo. Cuando llegamos a Bogotá, al aeropuerto, mientras esperábamos el vuelo a Barranquilla, nos sentamos con Marco Barraza, los 3 cantantes y yo, y Marcos me dijo, vamos a organizar el grupo bien, como es, esto no puede seguir así. Le dije, no, listo. Y le digo yo a Marcos, si están ellos, o sea, los 3 cantantes, lo hacemos. Finalmente, pasó lo que pasó, los 3 cantantes no decidieron estar conmigo, se decidieron quedarse. Entonces, ahí vino ya el rompimiento, hubo una presentación que era en Medellín. Yo después que me bajo del avión, era inmediatamente bajándose del avión de Bogotá a Barranquilla, ir a Medellín a tocar la Feria de las Flores, o algo así, no recuerdo, y yo decidí que no iba. Y digo, no, vayan ustedes. Entonces yo no fui. Entonces después me llaman que una reunión, y yo digo, ok, vamos a la reunión. Y porque ya la cosa estaba grave, ya ese problema, y nos sentamos ahí. Entonces comenzaron a hablar ellos y yo escuchándolos, y me decían que no estaban de acuerdo en esto, que lo otro, que no estaban de acuerdo en nada, prácticamente. Entonces yo les dije, bueno, eso está muy bien. Entonces lo que hacemos es que nada, yo me retiro del grupo, ustedes siguen el grupo, me llevo el nombre es mío, y ahí se rompió la cosa. Entonces ellos, a ver, eso fue en el 90, ya a finales, octubre, noviembre, no sé, siguieron tocando, se buscaron otro pianista y nada. ¿Otro nombre o siguieron con el nombre de Raíces? No, entonces ellos, como yo les di eso, ellos trataron de cambiar el nombre y le pusieron Orquesta Raíces La Nuestra, alguna cosa así, porque el Grupo Raíces era Grupo Raíces Nuestra Orquesta, era el eslogan. Entonces pusieron Orquesta Raíces La Nuestra, pero la gente seguía diciendo Grupo Raíces. Igual, y fuimos a pleito, pusimos abogados y todo. Y después, a los pocos meses de eso, comenzaron a ir a mi casa, algunos de ellos, a pedirme que regresara, que era un caos, que eso no iba para ningún lado, que se iba a desbaratar. Y yo le dije que no, estaba interesado, realmente. Finalmente llegamos a un acuerdo y yo le cedí, le vendí mi parte y se acabó el grupo. Cuando se acaba el grupo, bueno, todo el mundo coge por su lado. No es cierto de que había droga, ahí no se consumía droga. Empezando porque la mayoría no tomaba ni gaseosa, ni ron siquiera a veces. Y eran muy jóvenes. Entonces, todos también. Sí, realmente, pero ya para esa época, ese cuento de las drogas en las orquestas ya se había bajado. Las orquestas que estaban para esa época son orquestas muy sanas, jóvenes muy tranquilos. Entonces, nada, yo recuerdo que después de ahí yo toqué con Juan Piña un tiempo, después toqué con Checo Acosta un tiempo también. Hice una grabación en Cali con 2 canciones que yo retiré de la grabación que quedó pendiente, que nunca la terminé, que eran Que Viva la Salsa y una canción que se llama Así Eres Tú. Pero bueno, no pasó nada, eso lo grabé en el estudio de Jairo Varela, me acuerdo. Y en el 93 dirigí la orquesta de Gabino Pampini en Barranquilla. Yo la armamos la orquesta y yo la dirigí por un año. Grabamos un álbum en Bogotá, pero no pasó nada. Y finalmente, en el año 93, yo entro nuevamente con Joe Arroyo, cuando aquel famoso pleito de Juventino y Chelito que pelearon con Joe y no volvieron más.
Yo entré ahí y estuve varios meses con Joe. Ya yo era una gran figura y estaba pues muchísimo mejor que cuando aquella época que yo empecé con él. Total que me propone Álvaro Camacho, que había comprado el nombre a cada uno de ellos, regresar al Grupo Raíces, que lo iba a organizar. Y yo recuerdo que a pesar de todas las cosas que pasaron, le dije, si consigues a Charlie Gómez, lo hacemos. Bueno, y así fue. Y entonces reorganizamos el grupo, buscamos algunos de los antiguos, buscamos unos nuevos y grabamos ese disco que para mí fue el mejor disco que grabamos musicalmente y mejor logrado en sonido, que fue el álbum Que Viva la Salsa, donde está No Me Provoque. Pero ya no fue igual y además la disquera tuvo problemas, fue a quiebra y no pasó nada con el disco, realmente lo que esperábamos. Al año siguiente, del 96, nos presentamos en el Festival de Música del Caribe y fue la última gran presentación del Grupo Raíces en ese año. Y ya, hay un video ahí del escenario de Caribe Alegre y Tropical en el Torma. Yo los monté con canciones en vivo de esa orquesta que fue la última orquesta de Raíces que yo dirigí y que fue ya lo último que hicimos. Ya después de ahí, ya yo me retiré definitivamente, cerré la página y no quedamos, fíjate, enemistados no, porque nos veíamos a veces. Ahora, yo viajo a Estados Unidos y yo no me veo con ninguno, ni tengo contacto, ni nada. Yo no regreso sino en el 2019, después de 13 años, regreso a Barranquilla para los 100 años de mi tía, el cumpleaños de mi tía, y por alguna razón se enteran y comienzan a llamarme algunos músicos, oye, ¿estás aquí? ¿Cuándo nos vemos? Como yo no tenía tiempo, porque fui cuestiones familiares únicamente por una semana, yo no podía visitar al uno y al otro, le dije, vamos a reencontrarnos, vamos a hacer un encuentro, y lo hicimos en el Rancho Currambero, le dimos la sorpresa a Robinson Albor, el 22 de noviembre, creo que fue el 22 de noviembre de 2019. Eso fue increíble porque se presentaron todos los músicos que pasaron por todas las etapas de Raíces, excepto algunos que no estaban allí o que estaban tocando ese día. Y fue algo muy bonito. Yo creé un grupo de WhatsApp que se mantiene hasta hoy en día. Y después el año pasado, 2023, hicimos el homenaje ese a los que fallecieron. Y estuvimos todos sin cobrar. Estuvimos todos y muchos músicos se unieron, que no pasaron por Raíces, pero se unieron amigos. Con esto te lo cuento porque quiero decir que a pesar de tantos años y de todo lo que pasó, nosotros seguimos siendo amigos, seguimos siendo como una familia. Y la prueba está que tú miras el video hoy en día y puedes identificar a los personajes que estábamos en aquella época, esa nómina que estuvo en las dos épocas, en la del 86 al 90 y la del 93 al 96. Así que no hubo sino eso, o sea, malos manejos, inmadurez, malas decisiones, una serie de cosas, pero bueno, desafortunadamente así fue. Bueno, más que preguntarle, estamos muy agradecidos con la presencia del maestro Gregory Mendoza en esta magnífica entrevista, la cual es histórica porque se aclaran el chisme y el corrillo real, las versiones, y lo vamos a la fuente original de cómo pasaron las cosas. Así que sí, Barranquilla y el Caribe y toda la costa de la Florida está enterada de cómo se dieron las cosas y por qué Raíces, a pesar de que se acabó, sigue siendo Raíces. Muchísimas gracias, mi querido Gregory, por haber aceptado la invitación a Quillera Radio y su programa La Snacky del Quillero. Feliz de estar también conmigo aquí. Muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros en esta noche. Una noche 100% con aroma barranquillero. Oye, antes de despedirnos, ¿qué te recuerda? ¿Un aroma que te recuerda a la cocina barranquillera?
Bueno, son tantas cosas, tantas cosas. Yo de Barranquilla, a ver, la comida de Barranquilla, así, el sancocho de Boca Chico para mí es que añoro eso porque no lo consigo, pero añoro muchas cosas de aquella Barranquilla que yo viví de niño. Yo soy profundamente, orgullosamente barranquillero, totalmente. ¿Te piensas volver algún día a Barranquilla o te piensas quedar del todo en los Estados Unidos? Bueno, a ver, esa decisión yo la tomé de venirme para acá con mis hijos que estaban creciendo y yo hoy en día pues ya estamos establecidos aquí. Yo tengo dos hermosos nietos que están pequeñitos, entonces yo creo que mi familia está aquí, mis raíces ahora están aquí, pero bueno, siempre que pueda estaremos por allá y si podemos empezar a hacer presentaciones con este proyecto juntos otra vez, pues, me verán por allá con mucha frecuencia, pero no puedo decir que no, porque uno nunca debe decir las cosas, uno no es un mago para adivinar el futuro, pero realmente ya estamos aquí, toda mi familia, y así que aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, mi gente linda, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en esta noche. Al maestro Gregorio Mendoza, a Maya Algarín, sigan siendo felices. Rubén Darío y todos nuestros barranquilleros que estuvieron hoy les dicen hasta una próxima entrevista. Muchas gracias.